Buenas tardes. Listo, chicos. Como habíamos quedado, hoy vamos a hacer ejercicios. Ya. Cuando habíamos hablado de análisis proximal o el análisis de Wendy, habíamos indicado de que todos los métodos, con excepción de lo que es proteína, son métodos gravimétricos y que proteína es el único que es con método volumétrico. Ayer también habíamos indicado de que proteína, en dependencia del ácido en el que se recoge el nitrógeno, es un método volumétrico directo o un método volumétrico indirecto. Sí, si recogemos en ácido bórico, es un método directo. Y que lo que cuantificamos en proteína es prácticamente nitrógeno, y por un factor de conversión en función del tipo de alimento se convierte en proteína. Cuando es un método indirecto, les había indicado que se recoge el nitrógeno en ácido sulfúrico. En este caso necesito conocer tanto la concentración exacta del ácido sulfúrico como el volumen en el que coloco. Entonces ahí estaríamos en un método de titulación indirecta. Si hablamos de gravimetría y hablamos de volumetría para lo que es proteína, las fórmulas que se conocen prácticamente son las que aplicamos en estos ejercicios. Si hablamos de gravimetría, no es otra cosa que diferencia de pesos. Eso es lo que tienen ustedes que meterse en la cabecita, ¿verdad? La gravimetría por volatilización, que es la que utilizamos, porque no utilizamos aquí la gravimetría por precipitación, en donde se trabaja con factores gravimétricos, sino utilizamos la gravimetría por volatilización, y por lo tanto ahí es solamente diferencias de pesos. Para obtener la masa del analito que se requiere, ¿verdad? Obviamente, si que quiero pasarle a porcentajes, si le quiero pasar a ppm, si le quiero pasar a gramos sobre litros, ya depende de la forma de expresar prácticamente, ya depende de concentraciones. Todo eso hemos visto nosotros ya en química analítica. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es una aplicación de esos métodos bajo ejercicios que tengan que ver con la determinación de los analitos que nos interesa dentro del análisis proximal. ¿Sí? Entonces, no vamos a tener ningún nuevo conocimiento. Lo que tenemos en definitiva es la aplicación. Pero antes de la aplicación, hay una sola parte que quiero explicarles, se podría decir así, lo que es pasar de base húmeda a base seca y viceversa. ¿Ya? Esto debido a que, como les había indicado, para poder reportar los análisis en un informe, se debe reportar en una sola base. Y por lo general, para ahorrar tiempo, proteína lo hago en base húmeda y el resto lo hago en base seca. Sin embargo, en muchos reportes le piden a usted que lo haga en base húmeda, es decir, que grasa, fibra, cenizas, tengo que pasarle a la base húmeda porque de hecho el análisis ya se hace en base seca. Para recordarles a los que no estudian, a ver, y no quiero hacer preguntas ahora, chicos, ya quiero ahorrarme tiempo. Acuérdense que yo cojo mi muestra, una de las cosas que en mi borrador aquí, ya, una de las cosas que se debe saber, en primer lugar, acuérdense que ya les mandé a hacer el informe,
están videos que están presentando los compañeros en cada una de las determinaciones. Sin embargo, para poder entender cómo se realizan estos análisis, debo saber, obviamente, la secuencia y los procedimientos de cada una de las determinaciones. Y aquí les voy a dibujar rápidamente y nuevamente el procedimiento. Se supone que yo tengo mi muestra que he tomado y le he preparado. Verán, cuando yo digo preparar, no puedo decir, tengo una muestra de manzana y se prepara así, tengo una muestra de leche y se prepara así, ¿verdad? Esa de la preparación ya estudiamos. Y obviamente si en el ejercicio me dice, ¿cómo es el procedimiento para realizar un análisis proximal de la carne? Ustedes tienen que comenzar con la preparación de la muestra de carne. En ese caso, la carne lo tengo que cuartear, luego lo tengo que triturar, y hasta ahí llegamos para la carne, pero eso no es para todos los alimentos, ¿verdad? Entonces, mi muestra ya preparada, tomo prácticamente una alícuota, digamos así, y le paso a la estufa a 105 grados, que acuérdense que ya explicó la compañera por qué a 105 grados, ¿ya? Y le paso a la estufa. En este caso, ¿qué es lo que yo estoy determinando con este procedimiento? Humedad. Verán que no completo yo el procedimiento. Si yo les pregunto a ustedes cómo determino humedad, tienen que decir igualito como vieron el diagrama de la compañera corregida, ¿verdad? Le dije a la compañera que corrija para que les puedan enviar a ustedes. ¿Ya? Entonces, alícuota, estufa, 105 grados, tengo porcentaje de humedad. Una vez que mi muestra ya está seca, de esta misma muestra, yo tomo otro porcentaje. Es decir, yo tomo una alícuota, ¿sí? Y le paso a esta alícuota, le pongo en le paso a la mufla a 550 grados centígrados y obtengo minerales, o lo que se conoce cenizas. Las cenizas, como su nombre lo dice, lo único que me queda son minerales, porque toda la materia orgánica a esta temperatura prácticamente desapareció. A otra alícuota, a otra parte de esta muestra seca, lo pongo en el soglet. ¿Ya? En el soglet. También ya vimos ayer cómo es el procedimiento, que es una extracción durante 4 o 6 horas, y luego yo obtengo aquí me sirve para determinar, mejor dicho, las grasas brutas. Ya. A esto que ya está desengrasada, esta muestra, ¿verdad? A esta alícuota que cogí está desengrasada, le puedo pasar totalmente a un vaso para determinar fibra por digestión ácido básica, ¿sí? Y aquí obtengo obviamente el porcentaje de fibra. A otra muestra preparada, le pongo en el Kendall, ¿sí? Kendall. Ya, le pongo en el Kendall y obtengo yo aquí porcentaje de proteína. ¿Por qué hacemos este procedimiento? Porque Kendall por lo menos se me demora unas 3 horas. ¿Sí? Entonces, y la secada, digamos, si hablamos en dependencia del alimento, hablemos de que también se me demora unas 3 horas. Puede ser menos como puede ser más, ¿verdad? Ya, de tal manera que imagínense, si yo espero a que se seque, 3 horas que se me demora la proteína, prácticamente estoy perdiendo tiempo, ¿no? Por eso es que como no tiene ninguna restricción, se puede decir, yo hago directamente de la muestra preparada.
Entonces, aquí ya se me demora 3 horas, en la mufla por lo general se me puede estar demorando un poco más de 1 hora, pero ya esta muestra, mientras yo estoy haciendo cenizas a otra parte de la muestra que le sequé, yo someto a Soglet, y Soglet me demora entre 4 a 6 horas, ¿ya? Y aquí es donde es mi cuello de botella en el análisis proximal, porque de aquí me toca determinar fibra después de lo que desengrasé, ¿no? Fibra, por lo general, se demora alrededor de 1 hora y media, más una media hora, 2 horas. Profe, yo tengo una pregunta. Claro. ¿En donde dice 1 hora en la mufla está considerado el tiempo de enfriamiento o solo el tiempo que la muestra está dentro de la mufla? Ya, en ninguno de los tiempos está considerado los enfriamientos, Justin. Es la operación como tal. Sí. Ya, aquí es operación como tal. De tal manera que con enfriamientos y todo lo demás, si yo comienzo a hacer el análisis a las 8 de la mañana, más o menos estoy terminando a las 3, 4 de la tarde, ¿ya? Por lo general, incluso yo puedo hacer Kendall en un día anterior, pero llego solamente hasta la digestión, y la neutralización y la destilación lo puedo hacer al día siguiente en el mismo tiempo. No puedo yo llegar a neutralizar y dejar la muestra porque ya se me daña. ¿Ya? Entonces sí puedo yo hacer en días diferentes. Es más, ¿no? A mí por lo general me gustaba siempre hacer en grupos como se trabajaba, pero en un solo día. Ahí les pedía la colaboración de un solo día completito y después les daba yo las horas de laboratorio para que hagan sus cosas. En un día yo puedo terminar todo el análisis proximal. Entonces de mañana venían a secar, o a muchas veces los grupos se dejaban secando por la tarde, que también es donde se demora, y sobre todo, como dije, dependencia del tipo de muestra, y al día siguiente ya procedíamos a hacer proteína, Soglet, y a lo mejor fibra incluso ya quedaba para el día siguiente. En otros casos se hacía un análisis por cada laboratorio. Sin embargo, si estuviéramos en un laboratorio de control de calidad de una empresa, adicional a lo que estoy haciendo acá, tengo que hacer otros trabajos de control de calidad, ¿no? Porque son tiempos muertos. Me demoro máximo unos 15 minutos para ponerle en el tubo. Pero en el digestor se me demora 2 horas, 2 horas y media a veces. Entonces, mientras se demora, yo tengo que estar haciendo otras cosas, ¿verdad? Ya, lo mismo. Si yo estoy poniendo Soglet, como yo les decía a los chicos, ¿qué están haciendo, chicos? No han hecho todavía pH, no han hecho acidez, no han hecho otras cosas. Es que le estaban contemplando al equipo. Pero si el equipo solito está haciendo, ¿no? Pero no, yo a veces llegaba y les encontraba contemplando a los equipos. ¿Ya? Entonces, hay tiempos muertos. No se consideran, son tiempos netos de operación sin considerar paradas como los enfriamientos, ¿ya? 1 hora en la mufla se me convierte en ceniza después de este proceso. Entonces, este procedimiento hay que entenderlo para poder resolver los ejercicios. Cómo voy tomando las muestras y cómo se van haciendo en cada uno de los pasos. Ya los cálculos, como les dije, es netamente gravimetría y volumetría, y reglas de 3, como las que vamos a hacer ahorita. El ejercicio, uno de los ejercicios dice, yo les voy... Dice la compañera que está en sala de espera, ¿se le puede aceptar, por favor? Ya le voy a aceptar, mija, un ratito, solo déjeme ver. Aceptar, aceptar, aceptar. Ya no sé a quién acepté, pero acepté. Les voy a pasar al grupo de WhatsApp. Les voy a pasar ahorita cuántos ejercicios. Bueno, mejor les voy a pasar así porque si no después les mando otros que no. Control C. Para no estarles dictando 2 veces y para que ustedes vayan entendiendo. WhatsApp. API. Control V.
Ya les llegó al WhatsApp, ¿verdad? Ya. Entonces, el primer ejercicio dice, ¿no? Dice, para comprender y resolver los temas 6, 7, 14, el estudiante debe tener claro los conceptos de qué es lo que necesitamos conocer, qué es un alimento fresco, qué es un alimento seco, qué es un alimento parcialmente seco, qué es peso constante, qué es peso constante y residuo, qué es grasa cruda, extracto etéreo, extracto lipídico y materia prima. De esos términos, chicos, ¿cuál no entiende usted, cuáles no entienden ustedes ahorita? ¿Qué es extracto etéreo, Inge? Ya. El extracto etéreo es la grasa conjuntamente con el solvente que obtengo yo en el balón que me conforma el equipo de Soglet. Acuérdense que Soglet va arrastrando con el solvente, que por lo general se utiliza el éter de petróleo, ya va arrastrando a la grasa y llega hasta el balón. Y en el balón yo voy a tener grasa y el solvente en este caso, ¿no? Cuando hablamos de extracto lipídico, estamos hablando directamente ya de la grasa como tal, el aceite que obtenemos, lo que se obtiene como está en caliente, obtenemos un aceite. Si el punto de ebullición del aceite es netamente bajo, se convierte en grasa. Al final tenemos una grasa seca ahí en el balón si no lo sacamos pronto. ¿Ya? Listo, entonces el resto de términos prácticamente está entendido, ¿verdad? Alimento fresco, tal como me viene del campo a la mesa. Ese es el alimento fresco. Una manzana, un pollo, un pan, unos chochos, un jugo, etcétera, etcétera, ¿ya? Ese sería el alimento fresco. El alimento seco es aquel que ha sido sometida a la estufa hasta obtener peso constante, es decir, eliminar completamente la humedad. Y parcialmente seco cuando después de ponerle en la estufa por un cierto tiempo, el alimento todavía contiene una cierta cantidad de humedad. Eso es esas tres palabritas. ¿Qué es lo que me pide en el ejercicio? En el ejercicio dice que la composición porcentual, es decir, en porcentaje, ¿verdad? O proximal, el análisis proximal, todo está expresado en porcentaje de un alimento fresco, es la siguiente. El primer ejercicio lo voy a hacer con la proteína cruda. ¿Qué me está diciendo que tiene ese alimento fresco? Dice que tiene un porcentaje de humedad. Ay, este marcador ya no me sirve. Porcentaje de humedad salió todo. Porcentaje de humedad dice que tiene 74.4%. Y que tiene de proteína cruda, acuérdense que en análisis proximal determina un conjunto de compuestos estrechamente relacionados entre sí, ¿no? Es decir, no tiene una sola proteína, sino tiene muchos tipos de proteína que según el procedimiento me determina todo en conjunto. Entonces la proteína dice que tiene igual al 2.7%, ¿ya? Y así me da todos los análisis. Miren, si ustedes se fijan, dice grasa cruda 0,4, cenizas 3.3, fibra cruda 9.2, carbohidratos 9.7. Incluso en este análisis han hecho ya calcio, que no corresponde al análisis proximal, tiene 0,1%. Todo eso está en base húmeda. Y me pide que calcule cada uno de estos a base seca. Es decir, aquí este es en base húmeda y en base seca está el cuadrito, ¿no? Ya. Si hablamos de base seca, ¿cuánto de humedad tendrá mi alimento? 0.
Cero, ¿verdad? Mi alimento tendrá 0 de humedad. ¿Y cuánto tendrá de materia seca? Acuérdense que un alimento tiene agua y materia seca. ¿Cuánto tendrá de materia seca? Un 50%. ¿Por qué? 25.6%. 25.6. Ya, sí que me hicieron bien el cálculo, veamos, yo hago aquí. Si estoy hablando en porcentaje, miren nuevamente chicos, siguen con ustedes con el error. Porcentaje quiere decir en base a 100 gramos de alimento. En 100 gramos de alimento yo tengo 74.4% de agua. Es decir, en materia seca será 100 menos 74.4. Eso significa 25.6% de materia seca. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo de materia seca. No de humedad, aunque le puse aquí al ladito. Esto es un dato que calculo, ¿no? Que me va a servir para determinar. Yo tengo, en definitiva, en el cuadrito, si le voy llenando, le voy a anotar esto acá mejor, materia seca es igual al 25.6%. En el cuadrito, obviamente, aquí, ¿qué tendría que ir? 0% de humedad. ¿Sí? 0% de humedad. Ahora, la proteína en base seca. Yo sé que en mi alimento tengo 26.6% de materia seca. Reglas de 3. Sí. En 25.6% de materia seca, yo tengo 2.7% de proteína. En 100% de materia seca, ¿cuánto de proteína tendré? ¿Se ven? Solamente tengo que relacionar bien lo que me está pidiendo, ¿no? En 25.6% de esta muestra en materia seca tengo 2.7% de proteína. En 100% de materia seca, ¿cuánto de proteína tendré? Entonces, en ese caso sería 55. ¿cuánto? 10.55% de proteína. Ya, si calcularon bien, ese sería el dato, ¿verdad? 10.65. Ya. 10.55, perdón. Esa sería la cantidad de proteína en base seca. Y lo mismo vamos haciendo con cada uno de los datos. Ya no quiero de proteína, ahora quiero de grasa cruda, que es el otro que está bajito, que me dice que tiene 0.4%, ¿no? Lo mismo, 25.6% de materia seca, tengo 0.4% de grasa. Ya, en 100% de materia seca, ¿cuánto de grasa tendré? Y así van calculando para cada uno. Ya vayan calculando para cada uno. Solo es regla de 3. Para el segundo cuadro que me pide ahí materia seca, ¿no? Bien. Mejor dicho, eso le completan luego cuando terminen el ejercicio. ¿Está difícil hacer esta regla de 3? No, ¿verdad? Ya. Ahora, en el cuadro dice también que determine al ladito, dice parcialmente seca, es decir, en base parcialmente seca. Pero ¿a qué hace referencia ese de parcialmente seca? Más abajo del cuadro, sí les envié el que estaba, sí les envié hasta más abajito, ¿ya? Dice, complete el cuadro con la información de la composición proximal expresada en base seca y parcialmente seca. Esta última, es decir, la parcialmente seca, dice esta última expresión considerando que el alimento fue deshidratado parcialmente a 70 grados centígrados hasta obtener una humedad del 11.6%. ¿Cuánto de humedad tiene en ese alimento que fue sometido parcialmente a 70 grados centígrados? Humedad 11.6%. ¿Ya? 11.6%.
Ahora yo quiero que cuánto de proteína tendré si a mi alimento no le llegué a secar completamente. Entonces, trabajo con materia seca. ¿Cuánto de materia seca yo tendré en esta base parcialmente seca? Igual, ¿no? Acuérdense, porcentajes en 100 gramos de alimento. Esto significa 100 menos 11.6. Yo tengo de materia seca 88.4%. 88.4% para la base parcialmente seca. Entonces, vamos el mismo razonamiento, ¿no? Si yo tengo 88.4% de materia seca, al revés. Puedo coger esta o puedo coger ya completamente seca, ¿no? Es preferible coger esta completamente seca. Entonces, en 100% de materia seca, yo tengo 10,55% de proteína. En 88.4% de materia seca, ¿cuánto de proteína tendré? Entonces, vamos ahí, sería 88.4 por 10.55 dividido para 100. 9.32. 9,33%. Siempre, si estoy reportando dos cifras decimales, acuérdense de aproximar. ¿Ya? 33 puntos. Ahora, si yo considerara, por ejemplo, con este valor que me da inicialmente el ejercicio, ¿qué es lo que tendría yo que decir? Ya borré yo el datito de materia seca del primero. ¿Cuánto era? 26.4 creo era, ¿no? 25,6 más 6. 25.6. Si yo considerara vuelta los datos de la que tiene humedad, para la misma proteína, yo diría lo siguiente. En 25.6% de materia seca, tengo 2.7% de proteína. En 88.4% de materia seca, ¿cuánto de proteína tendré? Entonces, vamos a ver cómo me va ahí. 88.4 por 2.7 dividido para 25.6. Y me da que tiene igual, aquí acuérdense, me dio 9.323. ¿Yo por qué la aproximé acá? Creo que me dio otro valor. 9.3223. Acá creo que me dio 9.33. Algo así creo me dio, ¿verdad? Sí. Ya, pero igualmente, aproximando ambos, me queda en 9.3, ¿verdad? 9.3. Ya es por lo que se va perdiendo por los cálculos. Si se dan cuenta que yo puedo coger cualquiera de las dos bases para poder calcular la parcialmente seca, ¿no? ¿Sí? Si hacemos lo mismo con la grasa, ya igualmente podemos decir, le voy a tomar la primera, decimos, en 100% de materia seca, yo tenía, ¿cuánto de? Pero yo no tengo el dato de grasa. 1.56. 1.56% de grasa. En 88.4% de materia seca, ¿cuánto de grasa tendré? Y así voy completando la base seca a la base húmeda. Sale 1.38. Entonces se supone que aquí tenía que darme 1,56. ¿Y aquí cuánto? 1.38. 1.38. Y así tendrían que ir haciendo cada uno de los datos, ¿no? Para todos los datos, la misma situación. Ya, ¿está difícil esto?
Ay, el teléfono sin conexión, dice. ¿Dónde boté mi teléfono? Ya, les acabé de enviar otro ejercicio. Miren que aquí todavía no estoy calculando yo los valores de los análisis, no solo estoy pasando de una base a otra base. ¿Alguna pregunta antes de hacer el otro ejercicio? Ingeniera Anita, entonces esto para pasar de una base a otra base solo tenemos que guiarnos haciendo las reglas de 3 nada más. Nada más. Y acuérdense en lo que dijo la compañera Erika, creo era la que dio humedad, ¿verdad? Sí, ingeniera. A ver, Erika, veamos sin ver la diapositiva si me dice así. Uno de los motivos para hacer humedad, ¿cuál era? Y que tiene relación a estos ejercicios que estamos haciendo. Está apagada su audio, Erika. Ya. Una de las razones para determinar la humedad era que esta humedad iba a darnos datos erróneos a la hora de hacer los análisis. No, pero ¿verdad? Si ven que me leen las exposiciones. Y estoy hablando clarito, ¿verdad? Digo, y relacionado a estos ejercicios. ¿Sí se acuerdan lo que dijo la compañera? A ver, veamos a quién. A ver, Alan, ¿qué dijo ayer la compañera? Ya usted sí estaba poniendo atención. Alan Coliaguazo. Que nos ayudaba a preservar los alimentos. Obviamente, mientras menos agua se conservan mejor. No, pero sí ven que están distraídos, guaguas. Le decía a la compañera que uno de los motivos porque determinamos humedad es para poder pasar de base seca a base húmeda. Eso dijo la compañera ayer. En otras palabritas, pero eso es lo que dijo. Si no, busque sus apuntes, Erika, y léales nuevamente a los compañeros. Ya. Es justamente para poder pasar de base seca a base húmeda, es decir, necesariamente requiero, entre otros principales, ¿no? Como lo que dijo la compañera y lo que dijo también Alan, o sea, me ayuda a conservar los alimentos cuando tengo menos cantidad de agua, sobre todo actividad de agua, ¿ya? Me sirve para poder determinar costos de producción, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, siempre en un análisis, para poder hacer estos cálculos, necesito determinar el agua, además de que para el análisis proximal también es parte de uno de ellos. Por ejemplo, el calcio que está dentro del ejercicio anterior, obviamente no es parte del análisis proximal, verán que estoy hablando clarito, no es parte. Sin embargo, lo ponen en este análisis porque quieren pasarle de base seca a base húmeda y a base parcialmente seca. Listo, este es uno de los ejercicios que me fascinan para poder pasar de base húmeda a base seca. Ya, después les hago variaciones y se pierden ahí. Así que ya les digo. Ya, dice aquí, queremos alimentar una vaca seca no gestante de 450 kilogramos de peso corporal con alfalfa fresca. Mi alimento es la alfalfa, ¿verdad? Y dice que esa alfalfa tiene un 75% de humedad. Sabemos que se necesitará consumir una cantidad diaria de proteína de 890 gramos. Es decir, esa vaquita necesita consumir diariamente, por día, necesita consumir 890 gramos de proteína. La pregunta es, ¿qué cantidad de alfalfa fresca
con el 75% de humedad, con los valores, bueno, aquí dice con los valores proximales de arriba indicados, ya le voy a indicar cuál es el valor, debemos darle para cubrir los 890 gramos de proteína. Veamos en la tablita anterior, me dice que la alfalfa fresca tiene, claro, la alfalfa fresca me dice que, perdón, la alfalfa en base seca. La alfalfa en base seca me dice que tiene 16% de proteína en base seca. Además que me da también los datos de fibra cruda en base seca, me da los extractos libres de nitrógeno, me da la ceniza y obviamente la humedad, ¿cuánto será? ¿Cuánto será la humedad de los análisis que me está reportando en base seca? 0, pues hijo, 0. Si estamos hablando de base seca es 0 de humedad. Listo. Entonces, del cuadrito que me indica el ejercicio que está arriba y que no les pasé porque veo que al cortar y pegar no me pasa como cuadro, me dice que tiene 16% de base seca de proteína en base seca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es bien sencillo, mire. Sabemos nosotros que materia seca con un 75% de humedad, ¿cuánto será? 25. 25%, ¿verdad? Esa sería la cantidad de materia seca. Como estamos hablando que la base seca tiene el 16% de proteína, vamos a primerito a calcular cuántos gramos de proteína necesita la vaquita, porque aquí me dice que es día, ¿no? Entonces sabemos nosotros que en 100% de materia seca contiene 16 gramos de proteína. ¿Sí? Eso es lo que me indica el 16%. Como yo necesito 890 gramos de proteína, ¿cuántos gramos de materia seca será que necesitamos? ¿Verdad? 5.56. Ya, 5, qué rápida, ya yo apenas iba a aprender mi calculador. 5,56. 56. No sé, Dígame. no sería 16. 5.562. Eso No. estaba viendo, porque si son 16 gramos en 800, yo estaba justamente copiándole. ¿Ya? No, no es... Sí, es 5.562. 5.600. Bien dice Davinia, no podemos leer, sabe decir las comas y los puntos, ¿ya? Es 5.562 gramos de materia seca, que es lo que nosotros necesitamos. Ya, entonces... Sí, a ver, necesitamos nosotros 5.562 gramos de materia seca que contiene el 16% de proteína. No, que contiene 890 gramos de proteína. Ya. Y tenemos nosotros una alfalfa con un 25% de materia seca. Déjenme ver, yo siempre un 25% de materia seca, ¿cuánto de proteína se necesita si tenemos nosotros el 100% de materia seca con 16% de proteína? Es al revés nada más aquí el cálculo, ¿no? Solamente está al revés. 100% de materia seca, tengo 16% de proteína. En 25% de materia seca, ¿cuánto de proteína necesito?
¿Cuánto me da eso? 4. 4% de proteína. Ahora sí. 64. 4 o 64. 4. 4. 4, ya. 2 dividido en 4 es 4. 4% de proteína. Entonces, ahora sí, en 100 gramos de alfalfa, en este caso fresca, ¿no? Yo tengo 4 gramos de proteína. Si yo necesito 5.562 gramos, 5.562 gramos de alfalfa, a ver, en 100 gramos de alfalfa fresca, tengo esto, 100% 16, aquí está. A ver, 100 gramos de alfalfa fresca, tengo 4 gramos de proteína. Yo necesitaba... y yo necesito diario que consuma 890 gramos de proteína. En 890 gramos de proteína, ¿cuánto de alfalfa necesito? ¿Cuánto me da eso, chicos? $22,550. 22. Ya, gramos, ¿verdad? Si yo quiero reportarle ya en kilogramos, divídale en eso para 1000, ¿cuántos gramos me darían en kilogramos? 22.25. 22,25 kilogramos de alfalfa. Este dato de acá no, mejor lo hacemos. Ya, no lo consideren esta parte de acá arriba. Mejor es así. 22.25 gramos de alfalfa fresca. A ver, ya. Les explico nuevamente. Yo tengo 16% de proteína en base seca, ¿sí? Es decir, en 100% de materia seca, o sea, de la alfalfa seca se podría decir así. Entonces yo tengo 100% de materia seca, tengo 16% de proteína. Mi alfalfa, la que viene normalmente fresca, que tiene gran cantidad de agua, apenas tiene 25% de materia seca. En 25% de materia seca, ¿cuánto de proteína tendrá? Y me da que tiene 4% de proteína en alfalfa fresca. Entonces, en 100 gramos de alfalfa fresca, obviamente yo voy a tener 4 gramos de proteína. Como yo necesito diariamente 890 gramos de proteína, ¿cuántos gramos de alfalfa fresca tendré que darle a la vaquita? Y me sale que me debe dar 22.25 kilogramos. Ya, es verdad que aquí está en kilogramos de alfalfa fresca para cumplir con los requerimientos que me está diciendo. ¿Está entendido esto, chicos? Ya. Aquí más que cálculos, como ustedes ven, se necesita es un razonamiento, como les dije, de qué es lo que tengo en cada alimento. ¿Y de dónde yo parto eso? De este cuadrito que les hice al inicio de cuando estábamos hablando de análisis proximal, ¿no? Un alimento está constituido de agua y de materia seca. ¿Ya? Y dentro de esta materia seca hay una parte que es materia orgánica y otra parte que por lo general es más pequeña, que es materia inorgánica. Y esa materia inorgánica obviamente están constituidos por los minerales. Cuando nosotros estamos pasando o tenemos un alimento, debemos considerar, como en este caso, que la materia seca, además de otras cosas, obviamente tiene la parte orgánica, para el ejercicio tiene proteína. Y al animal se le da de comer la hierba que normalmente decimos nosotros, ¿verdad? Y esa tiene una gran cantidad de humedad. Por lo tanto, me dice que tiene 75% de humedad. En esos 75% de humedad, lo que yo tengo es 25% de materia seca. Y en ese 25% de materia seca,
yo tengo 16, mejor dicho, en 100% de materia seca yo tengo 16% de proteína. En esta cantidad de materia seca, ¿cuánto tendré? Y tengo apenas 4%. 4% de proteína tenemos por cada 100 gramos de alfalfa fresca, porque le estoy considerando yo ya este valor, ¿verdad? Eso tiene 4 gramos, 890 gramos, que es lo que necesita la vaca. ¿Cuántos gramos de proteína, perdón, cuántos gramos de alfalfa tendré que comprar? Y en este caso me sale que es 22.25 kilogramos de alfalfa fresca. ¿Sí? Listo. Full reglas de 3. Ahora vamos a realizar, déjenme ver. Bueno, aquí hay un ejercicio con... Déjenme ver dónde están los ejercicios. Se me perdieron los ejercicios. Tendré que bajar del aula virtual. A ver, dice, para la determinación de la humedad, se pesa en balanza analítica con una precisión del 0,1 miligramo una cápsula cuyo peso es, ya se me dice cápsula, ¿no? Peso de la cápsula es de 21,6135 gramos. El peso de la cápsula con muestra, peso de la cápsula más muestra, es igual a 27,3212 gramos. Se somete a calentamiento a 105 grados centígrados hasta peso constante, resultando un peso de muestra seca, peso de la cápsula más muestra seca, de 23,1127 gramos. Determinar el porcentaje de materia seca y el porcentaje de humedad del alimento. Como les dije, es diferencia de pesos, ¿ya? Miren, que yo, escúchenme aquí, yo no necesito saber la fórmula. Gravimetría es diferencia de pesos. Sí, yo necesito saber, primero, cuánto de materia seca tengo y cuánto de agua se evaporó. De tal manera, si yo divido el peso de la cápsula de la muestra, perdón, si yo resto el peso de la cápsula más muestra menos el peso de la muestra seca, ¿sí? ¿Qué es lo que, a ver, estoy al revés yo, estos dos. Si yo resto la masa seca, o sea, el peso de la cápsula más la muestra seca, menos el peso de la cápsula, ¿qué es lo que voy a tener yo? Los gramos de materia seca, porque el agua se me evapora, ¿verdad? En este caso sería 23,11,27 menos 21,61,35. ¿Cuánto me da eso? 23,11,27 menos 21,61,35
me da 1.4992 gramos. ¿De qué, chicos? Aquí es lo que necesito saber yo, ¿qué? ¿De qué? De materia seca, ¿verdad? Ya. Si yo quiero saber en porcentaje, este 1.4992 gramos obtengo de la cantidad de peso que tengo. Es decir, ¿cuál va a ser mi peso de muestra? Mi peso de muestra no es otra cosa que la diferencia entre el peso de la cápsula más muestra menos el peso de la cápsula, ¿verdad? Entonces eso va a ser igual a 27.3212 menos 21.6135 y me dice que mi peso de mi muestra fresca es de 5,70077 gramos. Entonces, esta cantidad de materia seca es en 5.7077 gramos de muestra. Pero como yo quiero expresar en porcentaje, lo que hago es otra regla de 3, ¿verdad? 1.4992 gramos de materia seca tengo en 5.7077 gramos de muestra fresca. En 100 gramos de muestra fresca o de simplemente de la muestra, ¿verdad? ¿Cuánto de materia seca tendré? 1.4992 por 100 dividido para 5.7077. Y me da que tengo 26,7% de ¿qué? De materia seca. Ya. ¿Qué es lo que me queda en la cápsula? El agua se evaporó. Lo que yo peso es materia seca. Y al hacer estas diferencias, lo que tengo es materia seca. Para determinar el porcentaje de humedad, no es otra cosa que restar 100 menos la materia seca que obtuve en el dato. Y me da que tengo eso menos 100. Y me dice que tengo 73,73. Ay, qué interesante. 73,73% de humedad. Ahora, ustedes me van a decir, están ahí, chicos, que les veo a todos quietitos. Chicos. Sí, doctora. No sé a veces si es mi internet, pero bueno. Ustedes me van a decir, pero doctora, ¿por qué no le aplico la fórmula? Ya, ¿me va a dar lo mismo? Sí, pero para cuando yo estoy haciendo una secuencia en el análisis proximal, como les indiqué al inicio de clases, es decir, cojo mi muestra seco de lo que seco, tengo que dividir para 2 para hacer ceniza y la otra parte para hacer grasa y luego de hacer grasa tengo que hacer fibra. Obviamente ahí no me resulta aplicar fórmulas, porque necesito es razonar con reglas de 3 lo que está sucediendo en el análisis. Sí, por eso es que en este ejercicio, que es bien simple, les hago a través de reglas de 3. Si me piden solamente humedad y ustedes se acuerdan del ejercicio, perdón, de la fórmula, aplíquelo, ¿ya? O si lo tienen por ahí la fórmula, aplíquelo. Pero si ya tenemos que hacer una secuencia de análisis, no les va a servir mucho las fórmulas, sino el razonamiento. ¿Estamos claros? Listo. ¿Y por qué les hice esto? Porque este es el ejercicio que debemos entenderlo y según 5, déjenme ver, ejercicio. Déjenme encontrar el ejercicio.
La verdad que pasé hoy un día muy ocupado que no busqué los ejercicios. Listo, ahorita les acabé de enviar ese ejercicio. Ya. Lo van a resolver ustedes solitos hasta yo buscar el que quiero resolver todo el análisis proximal con un solo ejercicio, ¿ya? Sigan resolviendo. El primero que me pase al grupo de WhatsApp, prácticamente es una lección dada. Regáleme un minutito. Ya, ya encontré el ejercicio. Ya, ¿cómo les va con el ejercicio, chicos?
Ah, ya, interesante. Ya. Listo. Por lo menos el diagrama ya tienen que tener, ¿verdad? Ya, les doy 2 minutitos más para ver quién termina el ejercicio. ¿Profe, es al grupo o al personal? Al grupo. A ver, veamos cómo le fue. Quien ya me ha enviado es Franklin Guerrero, ¿verdad? La ha enviado primerito. Veámosle cómo ha hecho. Au. Víctor lo dice por regla de 3, no sé si le entienda, pero si lo puedo explicar. Chile, 100, 79% de materia seca. Setenta y seis. La última partecita no le entiendo. Dice 60.53 es en 100, dice. En la Franklin. última parte,
Sí, dice 60.53 de materia seca, al lado dice 100 Sí, menos. menos del 100 es igual a 39.47. Ahí es menos 100. Le resté la materia seca menos del 100% que tenía de materia en general para obtener la materia húmeda. 79% de, a ver, 79% tiene de humedad en la última determinación que hace. En esta determinación que estoy señalando, ¿ya? Hasta ahí estamos bien. Tiene 79.65% de materia seca. Perdón, de materia seca. La diferencia de esto de humedad sería, justo estaba yo ahí, 9.6 menos 100. Es 20.35% de humedad. Yo también lo intenté hacer de esa manera. Ya, acá dice 380, tiene 76%, 76 más 24, 120 de agua. Aquí verán, en 500 gramos que puse de muestra inicialmente a secar a 60 grados centígrados, al final voy a tener 380 gramos. En estos 380 gramos, ¿cuánto de agua tenemos nosotros? Ya, prácticamente se me evaporó en peso, se me evaporó 120 gramos, ya, se me evaporó 120 gramos. 120 gramos de agua. Eso significa en porcentaje 24% de humedad. Esta muestra tenía 24% de humedad. Esta, la que estamos poniendo en la segunda vez en la estufa, tenía 24% de humedad. Y de ahí se seca hasta tener este peso constante. Es decir, se seca hasta tener 20,35%. Lo que yo debería de sumar es 20% de humedad que tenía inicialmente más 20.35%, debería de tener yo 40.4% de humedad. ¿Cuánto le sale a usted? 47. 44. 29.47, doctor. Pero yo le hice de otra forma. Yo supuse que los 500 gramos eran mi 100% de materia. Después por regla de 3, le saqué la masa seca de mis 380 gramos. Hasta ahí me da 76%, pero de materia seca. Y como me dice que toma de esos 380, 2.43 gramos, entonces esos 2.43 gramos vendría a ser mi 76% de materia seca. No alteraría en nada. Y después le saco el 1.93 gramos y me da 60.53 de materia seca. A eso de materia seca le doy 100% para obtener mi materia húmeda. Lo que hace el compañero es lo siguiente. Vamos a analizar la situación, ¿ya? Determina qué tiene aquí, bueno, no, siempre ustedes hablan, ¿no? Ustedes dicen así, ¿no? Los 500 gramos es el 100% de qué dice usted, de materia seca. Ya. Aquí tenemos que, aquí lo que debemos comprender, las reglas de 3, como les digo, son 500 gramos de muestra. En 500 gramos de muestra, evaporo, por eso dice que hagamos el diagrama de flujo, evaporo y tengo yo 380 gramos de muestra. Luego de evaporar. ¿Cuánto de agua yo tengo en este primer punto? Yo tengo 120 gramos de agua. Le voy a poner acá. Yo tengo 120 gramos de agua. Es decir, ¿cuánto sería de humedad que tengo inicialmente? 120 gramos sobre, o si hago en reglas de 3, 120 gramos de agua tengo en 500 gramos de muestra. En 100 gramos de muestra, porque quiero en porcentaje, ¿cuánto de agua tendré? En este caso sería 120 por 100 dividido para
500. ¿Ya? Me da que yo tengo 24% de humedad. ¿Cuánto de materia seca tendría? De materia seca yo tendría menos 100. Tengo 76% de materia seca. ¿Ya? Y ahorita le saco solamente eso, ¿no? De estos 380 gramos de muestra, Profe, a ver, mandé. yo tengo una pregunta. Cuando le dice que a una temperatura de 60 grados por 3 horas nos queda 380, pero mi pregunta es si después se toma una alícuota, dice, de esos 380, que es 2, algo, eso sigue teniendo agua porque después le vuelve a Claro, someter a temperatura. Y entonces esta sería materia parcialmente seca, ¿no es cierto? claro, esta de aquí tenemos parcialmente seca, obviamente. Aquí yo sigo teniendo agua, por eso es que aquí estoy sacando también una cierta cantidad de agua. En porcentaje, la cantidad de agua que yo tengo partiendo de esta de 2.43 a 1.93, me sale que la cantidad de agua sale 23. A ver, sería 1.93, 77 creo era, o 70. 1.9370 70. dividido para 2.4320 por 100, ya me da que tengo 79.64%. Aquí me dice que tengo 79.65% de materia seca. ¿Por qué? Porque esto es materia seca. ¿Sí? Es decir, si yo quiero saber cuál es la cantidad de agua en esta pequeña cantidad de muestra, en porcentaje, mejor dicho, ya no es cantidad de agua en esta pequeña cantidad de muestra, porque si yo quiero saber cuánto de agua tengo aquí, lo que debería de restar es 2.4320 menos 1.9370, resto esto y tendría agua. Pero tengo agua en esta cantidad de muestra. Al hacer en porcentaje, yo estoy hablando ya en 100 gramos de muestra. Por lo tanto, la cantidad de agua en 100 gramos de muestra menos 100, ahí dice, 100 menos 79.65, yo tengo 20,35% de humedad. 20.35% de humedad en la última fracción y 24% de humedad en la primera fracción, me da que yo tengo 44,35% de humedad. ¿Qué me pregunta el ejercicio? ¿Cuál era el porcentaje de humedad en la muestra inicial? Eso me pregunta, ¿verdad? En porcentaje. No me pregunta cuánto de agua tenía yo en los 500 gramos, porque si me preguntara cuánto de agua tengo en los 500 gramos, ahí yo tendría que hacer 44,35 gramos de agua tengo en 100 gramos de muestra. En los 500 gramos de muestra, ¿cuánto de agua tendríamos? Eso sería 44.35 por 500 dividido para 100. Yo en esta cantidad yo he tenido 221.75 gramos de agua. Veamos si es cierto. Más nada, porque esto de aquí tengo yo materia seca más agua. Aquí en estos 320 gramos yo tengo materia seca más agua. Yo lo que tengo es en agua. En cantidad de agua aquí tendría 221.75 gramos de agua que se me pasa incluso a esa otra parte. Porcentaje de humedad en toda la muestra, yo tengo 44.35%, porque me está hablando de porcentaje de agua en la muestra original. Ya, se saca en forma parcial. ¿Sí? Vamos sacando en forma parcial. Al hablar de porcentaje, chicos, estamos hablando nosotros de, haciendo referencia a 100 gramos de muestra. Al hablar en porcentaje ya hacemos automáticamente referencia a 100 gramos de muestra. ¿Ya?
Voy a analizar un poquito más el ejercicio. Franklin me envió, ¿no? Sí, doctor. Ya. No, les digo, ¿cuándo será que aunque creo que yo debo tener con los nombres de ustedes para que me salga el nombre de ustedes en el grupo? O no sé si ustedes registrarse con el nombre. A ver, chicos. En el ejercicio siguiente, en el que les envié al WhatsApp, ya, solo vamos a hacerle, ¿dónde se me perdió el WhatsApp? Ya. En este primer ejercicio vamos a dejar hasta dibujar, hacer el diagrama prácticamente, ¿ya? Hasta hacer el diagrama del procedimiento que me está indicando el ejercicio. Me dice que un alimento se homogenizó para analizarlo, ¿verdad? Ya, se preparó en definitiva la muestra y determinar sus componentes principales. Para eso dice que se tomó una muestra de 59,2190 gramos que fue secado a 100 grados centígrados hasta peso constante. Tengo mi muestra, mire que les voy a dibujar igualito al diagrama. Tengo mi muestra, que en este caso tomé de 59,2190 gramos. Si se dan cuenta que está trabajando con 4 cifras decimales, porque todo el análisis proximal tiene que hacerse en balanza analítica. Esto es muestra. De estos se seca a 100 grados centígrados, es decir, en una estufa, ¿verdad? A 100 grados centígrados y tiene un peso constante hasta obtener peso constante. ¿Cuál es el peso constante que luego tiene? 14.75, 13 gramos. ¿De qué? De muestra seca. ¿Ya? Es decir, que la diferencia entre este valor prácticamente es agua, ¿verdad? En gramos, no estoy hablando todavía en porcentajes, solamente en gramos. La diferencia de esto sería la cantidad de agua que tenía. Luego que se seca, dice, yo tengo 14 gramos en definitiva, dice que se colocó en un cartucho para extracción de grasa. ¿Qué es lo que se colocó en el cartucho? Completamente todo esto de aquí. Le puse en el cartuchito ese que les había dicho que se debe pesar, le puse completamente aquí para la extracción de grasa. El peso del cartucho vacío, ¿sí? El peso de este cartucho es de 10,35.22 gramos. Y su peso después de añadida la muestra, es decir, más muestra, me da igual el peso, me da igual a 19,1675 gramos. Es decir, este peso es el peso del cartucho más la muestra. Esta muestra transfiero, pero en el momento que transferí acá, en un cartucho previamente pesado, total me pesó 19,1675 gramos. Después del proceso de extracción en Soglet, ¿no? Hacemos la extracción en Soglet y de evaporar el solvente, el peso del vaso, a ver, el peso, a ver, me salto yo las líneas. Dice, después de los procesos de extracción y evaporación del solvente, el peso del vaso de extracción más la fracción de grasa cruda fue de 80. Acuérdense que esto se pone en el Soglet y la grasa prácticamente lo voy tomando en un balón. En este caso, en vez de decir el balón, me está diciendo en un vaso, ¿no? Y el peso de la grasa más, dice, más la fracción de grasa, el solvente más el peso del vaso de extracción más la fracción de grasa, es decir, grasa más solvente y más vaso, me da igual a 80,79.01 gramos. Y el peso del vaso de extracción, ¿no? Entonces aquí solamente es el peso de la grasa más el solvente. Y el peso del vaso dice que es de 80
4.6667 gramos. La totalidad de la muestra, remanente en el cartucho, es decir, una cantidad que me quedó aquí, mejor dicho, la muestra que me quedó aquí en el cartucho, ¿sí? Una vez que está desengrasada, esta muestra de aquí, dice, la totalidad de la muestra remanente en el cartucho se sometió al análisis de fibra cruda, es decir, la muestra le paso a la fibra, en el vaso de la fibra, para hacer fibra. Después de las correspondientes hidrólisis ácidas y alcalinas y de secar a 100 grados el peso de la muestra fue de 4,3367 gramos. El peso después de secar es de 4.3367 gramos. Y luego de incinerar, ¿sí? Esto es muestra muestra digerida, y luego de la muestra en cenizas, dice que es igual a 1,1503 gramos. Suponiendo que el alimento está constituido de agua, grasa, fibras, cenizas y carbohidratos, calcular la composición porcentual del alimento fresco. Ya. Miren que aquí estoy haciendo todito el análisis, como en el diagrama que les puse. Lo que no hace es coger de la muestra para hacer aquí proteína, ¿verdad? Según el diagrama que teníamos, no hace proteína. Y por eso es que le pone al final del ejercicio diciendo que el alimento contiene solamente todos los valores nutritivos excepto proteína. ¿Ya? Y obviamente extractos libres también, porque no voy a poder... no, sí calculo, porque me dice que el alimento no tiene proteína. Entonces, si yo conozco el diagrama y los pasos con los que vamos a ir desarrollando, miren que todito es reglas de 3, entendiendo lo que se va realizando. Me queda todavía 6 minutitos. Veamos hasta dónde avanzamos ahí. Porcentaje de humedad. Verán que tengo que calcular humedad, grasa, fibra, ceniza. Eso es lo que me pide calcular, y extractos libres de nitrógeno. Entonces, porcentaje de humedad. No sería otra cosa que, verán que esto es materia seca. Esto dividido para esto, multiplicado por 100 y restando de 100 me da la humedad. O, lo que es lo mismo, chicos. Si yo resto 59 menos 14, ¿qué tengo? Agua. ¿Verdad? Si yo resto eso, también tengo agua. Eso tenemos que entender nosotros. ¿Qué tenemos en cada fracción? Entonces, 59.2190 menos 14.7513, yo tengo 44.46% de agua. 44.4677 gramos de agua. Si esto le divido para el peso de la muestra original, que es lo mismo que hacer las reglas de 3, ¿verdad? 21,90, y multiplico por 100, tendría el porcentaje de humedad. Eso dividido para 59.2190 igual por 100. Yo tengo que el porcentaje de humedad va a ser igual a 75,1%. Voy a trabajar con una sola cifra decimal, ¿ya? En el resultado. 75,1%. Ya tengo humedad. Ahora, ¿qué es lo que voy al siguiente paso? Esta cantidad de materia seca le pone acá, pero como esto está en una cápsula, lo que hace el operador es pesar inicialmente el cartucho, luego le trasvasa la cantidad de materia seca que tenía hasta completar un peso de 19.1675 gramos. Entonces voy a calcular ahorita qué porcentaje de grasa bruta.
Eso es lo que voy a determinar, ¿verdad? Para eso, yo necesito saber cuál es la cantidad de grasa que recogí una vez que se sometió a Sogles. Y la grasa, obviamente, le tengo aquí en el balón. Y en el balón me dice que yo tengo grasa con Más el solvente. es de 80.7901 y el peso del vaso, en este caso del balón, es de 60. ¿Cuánto de grasa yo tengo acá? Déjenme ver si hay solvente. Dice, el peso del cartucho vacío fue de 10 y su peso después de añadida la muestra fue de 19. Después de los procesos de extracción y evaporación del solvente, el peso del vaso de extracción más la fracción de grasa, el peso del vaso de extracción más la fracción de grasa cruda fue, el peso del vaso de extracción más la grasa fue de 80,79 y el peso del vaso vacío fue de 80,66. Aquí solamente me dice con la grasa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de grasa? ¿Cuánto de grasa yo tengo? 80 menos 79,01 de grasa más el vaso, menos el vaso, que es 66,67 gramos, me da la cantidad de grasa, ¿verdad? Eso dividido para el peso de la muestra. ¿Cuál es mi peso de muestra que puse ahí? Es la resta entre lo que pesa el cartucho menos el peso de la muestra. Es decir, 19.1675 gramos menos el peso del cartucho, 10,3522 gramos. Es decir, que lo que le puse ahí es aproximadamente 9 gramos de los 14 gramos que tenía inicialmente en el frasco, ¿verdad? Y todo esto multiplicado por 100 me va a dar el porcentaje de grasa. Ya. ¿Qué muestra estoy tratando? La que pongo en el cartucho, ¿verdad? La que pongo en el cartucho. Listo. ¿Cuánto me da eso? 80.790 menos 80.66667 igual dividido para la diferencia que es esto. Mi calculadora no me permite hacer eso. 0,1234 dividido para 19.1675 menos 10.3522. Eso dividido para 8,8153%. Por lo tanto, porcentaje de grasa bruta va a ser igual. 2 puntos sale. 2.12. 34 dividido para 8.8153 igual por 100. 1.4 me sale a mí. Redondeando al 1.4. Ya, yo le oí 1.12, por eso decía. 1.3999 que me da 1.4% de grasa. Ya tengo la grasa, ya tengo la humedad. Y voy a ponerle acá, bueno, ya después ya no necesito, ustedes tienen los datos. Lo único que sí necesito aquí es una cosa. ¿Cuánto de muestra tengo yo en el cartucho? Muestra del cartucho va a ser igual a 8,8153. 8,8153 gramos. ¿Y cuánto de grasa tengo? ¿Cuánto de grasa tengo? 0,1234. 0,1234 gramos de grasa. ¿Qué más necesito? No necesito nada más. Ya tenemos humedad, tenemos grasa. Vamos a la fibra. Para hacer fibra, ¿qué es lo que hizo? La muestra seca y desengrasada, que es como me pide la técnica, le coloqué en el vaso, le puse el ácido sulfúrico, le puse reflujo, luego de 30 minutos neutralicé, le puse hidróxido de sodio de 30 minutos, etcétera, etcétera. Y llegamos a tener que tengo un peso de 4.3367 gramos. De
muestra de muestra más minerales. Aquí en definitiva lo que yo tengo es fibra más minerales. Cuando le seco, fibra más minerales. Y cuando le incinero, tengo solamente minerales. ¿Ya? Ahora, lo que yo necesito sacar, porcentaje de fibra. Porcentaje de fibra va a ser igual. ¿Cuánto de fibra tengo? ¿Cuánto de fibra tengo, chicos? La resta. La resta, ¿verdad? Es facilito aquí. Yo tengo la resta de estos dos. Eso es la cantidad de fibra que tengo. Porque el resto es minerales. El resto 3.18 Inge. 3.1864. Ya, sí que está bien. Y la resta sería gramos de fibra. Pero si yo quiero porcentaje, ¿qué debo hacer? Dividir para la cantidad de muestra que puse. ¿Cuál es la cantidad de muestra que puse? Los 0,1234. No. No. Serían los 8.8153. Serían los 19,16. 19, no, pues 19, verá que 19,16 menos el peso del cartucho me da 8,81 de muestra. Pero este 8,81 de muestra es con la grasa, ¿verdad? Esto es con grasa. Y por lo tanto, como la grasa ya se me pasó acá, ya no tengo el mismo peso. Tengo que restar el peso de la grasa. ¿Sí o sí? Tenemos que restar el peso de la grasa. Entonces, el peso de mi muestra que le puse a digestar en fibra sería 8,8153 gramos menos el peso de la grasa. ¿Cuánto de grasa yo obtuve en esa cantidad de muestra? 0,1234 gramos de grasa. Ese es el peso de mi muestra. ¿Sí? Porque está desengrasada. Si yo sacar y le pesara, pues eso es lo que voy a pesar. Ya no voy a pesar los 8,81. Y como quiero en porcentaje, multiplico por 100. Y esa sería la cantidad de fibra que tengo. Y por último, no por último, me faltan dos cositas. Porcentaje de ceniza. Porcentaje de cenizas va a ser igual a la cantidad de minerales que tengo. ¿Cuánto de minerales tengo? 1,1503 gramos, ¿verdad? Eso es la cantidad de minerales que tengo después de que le sometí a la mufla. Es esta cantidad. Dividido, ¿cuánto de muestra tengo? ¿Cuánto de muestra tengo? Sería lo que nos salió de la resta de anterior. ¿Sí? Es 8,6919. 8,6919 gramos por 100. Y tendría la fibra, tendría la ceniza. Ya. Ahora, necesito yo calcular el porcentaje de elementos libres de nitrógeno. Como ya me dice el ejercicio que no tiene proteína, es decir, proteína es igual a 0, obviamente yo tendría que restar 100 menos el porcentaje de humedad que me da 75. ¿Cuánto era? 75, ¿no? Sí. El primer dato de humedad. Ya, 75% de humedad. 75,1. Ya, más, aquí le pongo paréntesis, ¿no? Más porcentaje de grasa. ¿Dónde estaba mi porcentaje de grasa? 1.4. Ya, pero ¿por qué les pongo aquí, verán? Porcentaje de grasa, le voy a poner 1.4 entre paréntesis. Más, no sé por qué separé mucho, más porcentaje de fibra. ¿Cuánto de fibra? Isabel creo ya tenía el valor de fibra. 36,66. ¿Cuánto? 36,66. ¿Eso salió de fibra? 36,66 de fibra.
fibra, grasa, humedad, cenizas, más cenizas. ¿Cuánto de cenizas? El resultado de aquí. 13,23. Ya, no tengo nada más. ¿Ya? Porcentaje de humedad. Ahora, esa es la fórmula. Pero, aquí va el pero y por qué toca completar esta tablita que ya les voy a mandar a completar a ustedes. La humedad está en alimento fresco. ¿Sí? La humedad está en alimento fresco. Grasa está en alimento seco. Fibra está en alimento seco y desengrasado. Y cenizas está en alimento seco y desengrasado. Para yo aplicar la fórmula, todos tienen que estar en la misma base. ¿Eso qué significa? Que la grasa que está en seca, en base seca, a ver, debo pasarle a base húmeda, porque estoy trabajando con humedad. Fibra que está en base desengrasada y seca, debo pasarle a base fresca y sin desengrasar, ¿ya? Y cenizas debo pasar a base seca, a base fresca, también sin desengrasar. Ahora ustedes me estarán preguntando, ¿y cómo paso a base seca sin desengrasar? El mismo principio. En cuánto de grasa tengo y si que fuera 100% o 100% de grasa o la cantidad de grasa, ¿cuánto me daría? Todo para hacer extractos libres de nitrógeno, todo tengo que tener en la misma base. En la misma base. En este caso, en base húmeda o en base fresca que se conoce, ¿no? En el alimento como tal. El ejercicio se completa y ya les voy a mandar yo para que ustedes terminen el ejercicio. Se completa en pasar todos los datos en base seca, en base húmeda y en base desengrasada. En base desengrasada. Es decir, fibra tendré que pasar en base desengrasada, grasa en base desengrasada, cenizas en base desengrasada. Todos en las mismas bases. Ese va a ser un trabajito que vamos a hacer para la próxima clase. Ya, y si no, luego si no lo pueden resolver, lo resolvemos en la clase, todas las bases. Pero traten ustedes de resolver. Si se dan cuenta que en un solo ejercicio podemos hacer todos los cálculos y es lo que hacemos en el laboratorio en definitiva. ¿Ya? Y hemos de repasar un poco más con otros ejercicios similares. Por eso, de todos modos, verán, yo les voy a subir en el aula algunos ejercicios completos de análisis proximal para que ustedes lo puedan revisar, no entregar todavía para que lo puedan seguir haciendo. La próxima clase lo vamos a resolver más ejercicios y si ustedes ya lo vienen viendo, ahí me dicen cuál quieren que resuelva y luego harán la tarea de resolver todos los ejercicios. Eso sería la parte práctica de esta partecita de aquí. Y les completo esos ejercicios con magnitudes generales. ¿Sí? O sea, va a haber una tarea final que tenga ejercicios de magnitudes generales y ejercicios de análisis proximal. No hay más ejercicios numéricos dentro de esta asignatura. Que prácticamente es todo. Aplicando química analítica nuevamente. Listo, chicos. La próxima clase resolvemos. Vayan a sus clases. Chao. A ver, Franklin me levantó la mano. Dígame, Franklin. Sí, doctora. Ahorita ya le hice la comprobación del ejercicio anterior y sí me sale con el valor que yo saqué, el porcentaje de humedad correcto. Ya, yo le reviso, Franklin. Sí. Ya, doctor. Ya, igualmente daremos la explicación, le daremos la explicación en la clase siguiente, ¿ya? Para que no quede Ya, duda doctora, de esos gracias. ejercicios. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya. Entonces, esperen nomás los ejercicios y para que vayan resolviendo, ¿ya?
Pero este de aquí, el de pasar de base seca a base húmeda y en base desengrasada, lo pueden seguir haciendo para completar el ejercicio. Gracias, chicos.